Buenas noches y bienvenidos a otra emisión de T13 Noticias. Los saluda Alan Alfaro, gracias por su preferencia. Hoy vamos a iniciar hablando de las condiciones del clima que están afectando al territorio guatemalteco y por supuesto sus consecuencias. Además de la densa niebla, muchos guatemaltecos despertaron hoy sorprendidos por las lluvias que azotan varias regiones del país. Aunque lo común es que en estas fechas el territorio nacional sea afectado solo por bajas temperaturas, los expertos en el tema aseguran que no hay nada por qué alarmarse. En algunas regiones la lluvia duró casi una hora y, como era de esperarse, esto provocó congestionamiento vehicular, sobre todo en la meseta central. Es importante extremar las medidas de prevención, tomando en cuenta que el pronóstico señala que las condiciones del clima continuarán de la misma manera, al menos hasta el fin de semana. En horas de la tarde, noche y madrugada se prevén lloviznas dispersas, actividad eléctrica y bajas temperaturas. Al amanecer en la ciudad capital, el termómetro podría descender hasta los 11 grados centígrados y es importante abrigarse adecuadamente para evitar enfermedades respiratorias. Si usted conoce a personas que no tengan un lugar donde pasar la noche, dé aviso a las autoridades o cuerpos de socorro. Si tiene la posibilidad de ofrecerle una bebida caliente a estas personas o un abrigo, no lo dude, hágalo. Recuerde que si usted tiene un techo donde pasar la noche y buenas frazadas y aún así siente frío, las personas sin esas comodidades seguramente viven un calvario. Estamos en diciembre, época de amor y esperanza. Aunque las bajas temperaturas azoten, la idea es que prevalezca el abrigo y el calor que emanan de la hermandad y el amor al prójimo. En el mismo contexto, mientras en gran parte del territorio nacional llovía esta mañana al occidente del país, las temperaturas descendieron de manera alarmante. Incluso fue necesario habilitar una vez más los albergues. El descenso de la temperatura en el occidente del país ha provocado la apertura de nuevos albergues para auxiliar a personas en condición de calle. En San Marcos, hay más de 6 que se encuentran refugiadas en la Escuela Oficial Rural Mixta del municipio de El Quetzal y 2 más en la Compañía 16 de Bomberos Voluntarios. La Conred ha trasladado recursos para la atención de los afectados, proporcionándoles alimentos y ropa. Otros municipios como Ichehuán, San Sebastián y la cabecera departamental están en alerta por la condición del tiempo. Dependen de la información que proporcionen los expertos para habilitar o no albergues en sus jurisdicciones. Bien, ahora vamos a ir con las consecuencias. Después de la inesperada lluvia de esta mañana, no solo se complicó el tránsito vehicular, sino que también se reportan pérdidas materiales importantes y algunas personas resultaron heridas. La humedad en la cinta asfáltica, la neblina y el exceso de velocidad fueron determinantes en algunos incidentes que logramos obtener imágenes. En la segunda avenida y primera calle de la zona 10, 2 vehículos livianos se accidentaron impactando de frente. Una persona resultó herida. En el kilómetro 62, ruta interamericana, un pick-up se accidentó después de que el conductor perdiera el control del vehículo. Se supone que la humedad en el suelo provocó el percance. El conductor resultó herido. Siempre en la misma ruta, pero en el kilómetro 40, un autobús y una motocicleta derraparon sobre la cinta asfáltica y se salieron de su carril. El motorista resultó con leves heridas. 25 kilómetros antes, 2 carros derraparon sobre la carretera e impactaron. Los pilotos se encuentran en óptimas condiciones. En la 18 calle y segunda avenida de la zona 1 capital, un automóvil se empotró de frente contra un semáforo y el tránsito se complicó en ese lugar. En la sexta calle de la zona 9 capitalina, un transurbano se empotró contra un poste del tendido eléctrico. Varios pasajeros fueron atendidos por crisis nerviosa. En la avenida Elena y 20 calle de la zona 3, un vehículo impactó de frente contra una casa. Y finalizamos en la sexta avenida calle Martí, zona 6.
Un tráiler sufrió desperfectos mecánicos y quedó varado en ese lugar por varios minutos. El tránsito fue un completo desastre. Lamentable definitivamente, y ahora le vamos a mostrar imágenes de un aparatoso accidente de tránsito ocurrido al sur de la capital. El saldo es trágico, un vehículo destrozado, personas heridas y cientos de automovilistas molestos por el congestionamiento vehicular. Automovilistas que se dirigían hacia el sur fueron sorprendidos cuando un vehículo tipo agrícola salió del camino y se embarrancó en la bajada de Villalobos. Según testigos, el asfalto mojado y la mala maniobra del vehículo podría ser las causas del accidente. En el barranco y dentro del carro fueron rescatados Jesús Alberto Gómez Gómez, de 22 años, con fractura de cráneo y otras fracturas, y Pedro Roberto Palax López, de 17, quien sufrió heridas leves. Los heridos fueron trasladados al Hospital Roosevelt por los cuerpos de socorro. En el lugar, las autoridades de tránsito trataban de sacar el vehículo del fondo del barranco, lo que causó complicaciones por algunas horas en el tránsito vehicular ruta al Pacífico. Impactante definitivamente lo que puede provocar una llovizna en horas de la mañana en territorio guatemalteco, pero no solo en el casco urbano y municipios aledaños. Pablo, buenas noches. También en el interior de la República se reportan incidentes. Así es, Alan. Buenas noches para todos. Continuando con este tema, Sergio Josué López, de 26 años, resultó herido tras protagonizar un percance vial en la ruta al occidente del país, específicamente en jurisdicción de Zacatepeques. Él perdió el control del volante del pick-up que conducía y el vehículo volcó. Algunos testigos ayudaron al sujeto a salir de la cabina y más tarde llegaron los bomberos voluntarios, quienes lo trasladaron a un hospital. Se supone que en este caso, y esto ocurrió por la combinación del exceso de velocidad y el asfalto mojado. Muy bien, así que hablando de este tema, Alan, de verdad que una mala combinación, el exceso de velocidad y también pues el asfalto mojado que se reportó desde la madrugada. Definitivamente es importante que tomemos mucha precaución, Pablo, y en este sentido, para finalizar este bloque, hay varios temas que tenemos que tomar en consideración. Primero, el reporte de los expertos en el clima asegura que van a continuar de la misma manera, es decir, podríamos amanecer mañana una vez más con lloviznas dispersas por distintas regiones y sobre todo también tomar consideración con las bajas temperaturas, abrigarse adecuadamente. Así es, además, por favor, tome sus precauciones, ya lo dice Alan, durante esta semana se espera estas mismas condiciones climatológicas, así que usted más vale llegar unos minutos tarde, que de verdad algo que lamentar. Aparte hay que tener bien revisados los vehículos, Pablo, que es importante. Los Muchos neumáticos. accidentes de tránsito ocurren porque los neumáticos realmente ya no funcionan, sistema de frenos, conducir con las luces encendidas y guardar la distancia. Así es, recuerden también que la vida de otras personas depende de nosotros, así que por favor tomen estas precauciones, es una época para celebrar, no para lamentar. Por supuesto, con esto vamos a ir a nuestra primera pausa, usted sigue en sintonía porque antes lo dejamos con noticias históricas. Ya volvemos. El 13 de diciembre de 1989 nació Taylor Swift, cantautora estadounidense. En la misma fecha, pero en el año 1823, falleció Antonio Nariño, precursor de la independencia de Colombia. Y en el año 1577, desde Inglaterra, Francis Drake comenzó su viaje de circunvalación del mundo. Noticias históricas. Al volver, cuidado con los chanchos que no pagan impuestos. Y más adelante, duro golpe al narco. Estamos de regreso y vamos ampliando otro de nuestros titulares. Después que las autoridades allanaran 2 rastros en busca de carne de cerdo de procedencia ilícita, la Asociación de Porcicultores de Guatemala asegura que el problema de contrabando afecta a todos los sectores. La Asociación de Porcicultores de Guatemala ve con preocupación el aumento de contrabando de cerdos. La exportación e importación de esta carne quedó excluida del Tratado de Libre Comercio y eso ha estado provocando que en los últimos años el marrano sea ingresado por puntos ciegos de la frontera. El problema es grave, tomando en cuenta que ese ganado porcino no cuenta con las medidas sanitarias adecuadas y que el Estado de Guatemala deja de percibir cerca de 930 millones de quetzales anuales en concepto de impuestos. La cantidad que se maneja es más o menos de 3.000 a 4.000 cerdos semanales que entran del país México a Guatemala. En el Tratado de Libre Comercio con México el cerdo quedó excluido.
Para los porcicultores, fortalecer la seguridad y monitoreos en la frontera debe ser determinante para reducir la cifra de pérdidas y para garantizar la seguridad alimentaria de los guatemaltecos. Expertos aseguran que una buena parte del ganado porcino de contrabando está infectado con un virus que puede ser nocivo para la salud del consumidor. Se estima que semanalmente son ingresados a Guatemala 5.000 marranos. O sea, es un riesgo para el productor de cerdos que le encarece por enfermedades que no tiene el país la producción. Las autoridades continuarán con los operativos de verificación, teniendo en cuenta que se acerca la temporada en la que el consumo de carne de cerdo aumenta en un 30%. Bien, ahora vamos al Congreso de la República, donde continúa el conflicto entre trabajadores de este organismo del Estado y las autoridades. Después que el presidente del Legislativo, Mario Taracena, decidiera descontar el 10% al salario de los trabajadores de esa instancia, varias personas han sido afectadas por los recortes a sus salarios y se reporta el segundo trabajador fallecido. Mario Shinik es la segunda víctima. Según sus compañeros, él era el encargado del Departamento de Impresoras del Congreso. Shinik murió a consecuencia de enterarse que se quedó sin dinero por el recorte que ordenó Mario Taracena y sufrió un derrame cerebral, lo que lo mantuvo por 15 días internado en el ICS, pero perdió la batalla. Ahora los trabajadores sostienen que esta medida no se puede adoptar a raíz que la Inspección General del Ministerio de Trabajo notificó una segunda opinión jurídica en la que se determina que el recorte es ilegal. Como ellos lo habían dicho, el Congreso no debe haber tomado en cuenta una resolución, no es una resolución, es una opinión jurídica nada más. El Congreso no debe haber tomado esta opinión para descontarnos a nosotros, pues es un juez el que debió haber dicho que sí correspondía el descuento. Si esto dice el Ministerio de Trabajo, entonces les deben de reintegrar el dinero que ya se les quitó. Sí, en teoría los jueces, todo lo que nosotros tenemos en trámite en la Corte y todo, ellos deberían de ver las opiniones del Ministerio de Trabajo y que eso no debería de influir, ¿verdad?, en las decisiones de la Corte. Esta es la segunda notificación que... Es la segunda opinión jurídica que nosotros solicitamos, donde ellos nuevamente dicen que el Congreso no debió haber tomado en cuenta esto para un descuento. Esta es una opinión nada más, no es una resolución de un juez, ¿verdad? Por otra parte, los trabajadores del Ministerio de Salud Pública continúan manifestando sus inconformidades con las autoridades de esa cartera. Esta vez decidieron realizar un plantón frente a la Contraloría General de Cuentas de la Nación. Las autoridades de esa entidad recomendaron recientemente a la cartera de salud no contratar más personas a través del renglón 036. La medida, por supuesto, terminó afectando a quienes nada tienen que ver con este problema: los automovilistas que llegaron retrasados a su destino por culpa de este plantón. En otro tema, en la ruta al Atlántico, un operativo policial permitió un duro golpe al narcotráfico. Este es otro de nuestros titulares. Específicamente en jurisdicción de San Agustín a Cazahuastlán, las autoridades lograron el decomiso de más de $500,000. El dinero estaba oculto en un vehículo conducido por Ángel Raúl Morán Elías, de 23 años, quien obviamente no supo explicar a la policía la procedencia del efectivo. Las autoridades lo capturaron y lo consignaron a juzgado competente. Se cree que se trata de un transportador, y de confirmarse esa información, seguramente esta noche un capo no está de buenas. Ahora vamos a ir a una actualización informativa con Pablo Paniagua. Así es, y es que nuestro compañero Axel Cardona nos informa desde la Iglesia Santa Delfina Zona 2 en Ciudad Capital. Ahí se estuvo celebrando la Pastorela de la Paz para recordar el verdadero significado de la Navidad, el nacimiento de Jesús. Así que vamos con Axel. Muy buenas noches, cuéntanos cómo está el ambiente por allá. Gracias, compañeros en estudio. Es una noche de paz y realmente la hemos disfrutado en esta Pastorela de la Paz, y está conmigo precisamente una de las organizadoras de este evento, quien ha preparado a este grupo de pequeños artistas que de hecho lo han hecho muy bien durante toda esta noche. Está llena la iglesia, todas las personas muy felices y contentas porque el mensaje que se quiere mandar es el mensaje del nacimiento de Jesucristo, que es lo primordial en estas fechas de paz y amor en Guatemala y en el mundo. Por eso nos comunicamos ahora con usted para que nos cuente cómo se prepararon los muchachos, que lo han hecho muy bien, sus papeles. Cada uno ha hecho diferentes papeles durante varias temporadas. ¿Cómo surge esto? Surge como una tradición familiar. Nosotros empezamos a hacer la pastorela a mi abuelita, todos los primos a mi abuelita, y la gente empezó a pedir a participar en la pastorela o venir a ver la pastorela,
y entonces a finales de los 60 es cuando se abre a todas las personas y empieza el Colegio Castillo de María a participar en la organización ya como colegio, no como familia de esta pastorela. En 1974 coincidió la pastorela, antes la hacíamos solo un día, con el 12 de diciembre. Y ese día mi mamá, Magdalena de Ocano, es la que se le ocurrió usar los trajes típicos y hacer una pastorela de nosotros, usando lo de Guatemala, que somos todos nosotros, para dar el mensaje de eso, de Navidad no es solo regalos y Santa Claus, sino que es el nacimiento del niño Jesús. Y la pastorela está adaptada a costumbres y tradiciones de Guatemala. Bueno, y con este mensaje de amor y paz y recordando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y por supuesto siendo partícipe de esta pastorela de paz desde la Iglesia Santa Delfina en la zona 2, volvemos a Estudios Centrales, por supuesto dándoles el mensaje de que reine la paz y el amor en los hogares guatemaltecos. Buenas noches. Buenas noches, Axel, definitivamente es lo que todos deseamos. Estamos de regreso y vamos a ampliar otro de nuestros titulares. Mucha atención porque sin importar de que estemos acusados, todos los guatemaltecos tenemos derecho a un abogado cuando somos presentados ante juez competente. Si no tenemos el dinero para pagarlo, el Estado está obligado a garantizar ese servicio. Sin embargo, esto debe ocurrir a través de la Defensa Pública Penal, institución que atraviesa por una crisis económica. El operativo Guate es Nuestra, que permitió la captura de más de 100 extorsionistas la semana pasada, significó uno de los golpes más fuertes a las pandillas. Pero este tipo de acciones no solo generaron consecuencias positivas, también negativas. Por ejemplo, el peso que sintió el Instituto de la Defensa Pública Penal al ofrecer abogado a más de 60 capturados que por alguna razón no tenían defensa. Fue un número bastante alto. Se contrataron 15 abogados defensores de oficio para el primer día y 10 para el segundo día, lo que estimó un pago de 29,000 quetzales en los 2 días. Es un esfuerzo muy grande para una institución que se encuentra con recursos económicos limitados. El presupuesto de esta institución se ha visto vulnerado según Arévalo, quien solicita un aumento para cubrir el gasto de abogados que contratan de emergencia, es decir, juristas de oficio. Debería de existir un presupuesto específico para fortalecer esa unidad de abogados defensores de oficio y tener ya uno seguro que tiene una partida presupuestaria para ellos. Siempre en temas de justicia, ahora le presentamos la información más importante que se generó hoy en la Torre de Tribunales. Argumentando enfrentar riesgos tanto físicos como sociales, los jueces y magistrados de la Corte de Apelaciones solicitaron un bono de riesgo de 6,000 quetzales a la magistrada presidente Silvia Patricia Valdés. Según lo indicaron dentro de la petición, esto es una solicitud que se arrastra desde el 2005. En el juzgado quinto penal, 4 mujeres capturadas durante el operativo Guate es Nuestra fueron ligadas a proceso penal señaladas de extorsión al exigir bajo amenazas de muerte 6,000 quetzales a un empresario durante el año 2013 al 2014. Según el Ministerio Público, estas mujeres colaboraron con la pandilla en el cobro de extorsiones. La audiencia de apertura a juicio en contra de varios pandilleros señalados de integrar el barrio 18 y dedicarse al cobro de extorsiones al transporte público y comercios fue suspendida a raíz que algunos de los acusados solicitaron a la jueza de mayor riesgo de Erika Lorena Aifán asistir a Torre de Tribunales para la audiencia. La jueza accedió a la solicitud del Ministerio Público, quien indicó que algunos de los procesados ya abandonaron las organizaciones criminales y corren peligro sus vidas. Problemas técnicos en la Dirección General de Migración están provocando que el trámite para la emisión del pasaporte se convierta en engorroso. Si habitualmente obtener el pasaporte es difícil para cientos de guatemaltecos, en los últimos días fue aún más complicado a causa de una falla en el sistema. Aunque Migración asegura que la atención volvió a la normalidad, los tramitadores continúan manifestando su inconformidad por las largas horas que deben esperar para ser atendidos. Algunos han tenido que viajar un día antes desde sus departamentos a la capital, pero los inconvenientes en la Dirección General de Migración los ha obligado a quedarse en la ciudad para no pagar doble pasaje.
Estamos de regreso en T13 Noticias, gracias por continuar con nosotros. Radio Cadena Sonora, el brazo social de la red de noticias, convirtió un simple juguete en una sonrisa de un niño guatemalteco de escasos recursos. Esta labor altruista es el resultado de la bondad y el buen corazón de miles de guatemaltecos que un año más fueron parte de la Maratón del Juguete. La idea es llevar juguetes y cambiarlo por sonrisas. Radio Cadena Sonora y la televisión guatemalteca han realizado por 33 años la Maratón del Juguete. El pasado viernes se invitó a los guatemaltecos a participar en una nueva edición, donando artículos que sirvieran para alegrar a los pequeños. Fueron 3 días de recolección de juguetes. El domingo se confirmó que gracias a la solidaridad de las personas se obtuvieron muchos regalos. Ayer, desde muy temprano, un equipo especial de Radio Cadena Sonora, encabezado por su director Arnulfo Agustín Guzmán, viajó al interior del país a repartir los juguetes. La primera entrega se hizo en la Casa Hogar de Niños con Enfermedades Terminales de Zumpango, Zacatepeques. La alegría se apoderó de estos guerreros que disfrutaron recibir un juguete. Posteriormente, el equipo se trasladó al Hospicio de San José, Zacatepeques, para cosechar más sonrisas. Seguidamente, se trasladó al caserío Villalinda de Patzún, Chimaltenango. Cientos de niños recibieron peluches, bicicletas, carritos y muñecas. Más tarde, el equipo se trasladó a Santa Apolonia, Chimaltenango, uno de los municipios más castigados por la pobreza. En este lugar, se reunieron más de 300 niños que disfrutaron sus regalos. Este martes, inició la segunda entrega de juguetes. El equipo de Radio Cadena Sonora y la televisión guatemalteca viajó hasta el lago más bello del mundo, ubicado en Sololá. En San Juan, La Laguna, se entregaron miles de obsequios. La sonrisa en los pequeños fue evidente. Posteriormente, el equipo se desplazó a San Pablo, La Laguna. En este municipio se entregaron más de 300 juguetes. Esta campaña social, que se realiza en vísperas de la Navidad, ha conseguido alegrías en miles de rostros, porque un juguete es una sonrisa. Pero esto no se lograría sin su apoyo. Gracias a usted, hoy cientos de niños en Zacatepeques, Chimaltenango y Sololá pasarán la Navidad y Año Nuevo con qué divertirse. Bien, felicitamos a nuestros compañeros de Radio Cadena Sonora por llevar un año más y con mucho éxito la Maratón del Juguete. Un abrazo también para todos los guatemaltecos que atendieron el llamado y de verdad que no hay precio, y ver a estos niños sonriendo con los juguetes de verdad es algo que no tiene precio. Una feliz Navidad para ellos. Gracias a todas las personas que atendieron el llamado de la Maratón del Juguete. Vamos a continuar con la información, y es que el aumento de violaciones, falta de educación sexual y planificación familiar está provocando que el tema de menores de edad embarazadas en nuestro país siga siendo un flagelo social. Según el Observatorio de Salud Reproductiva, en Guatemala es sumamente preocupante el aumento de embarazos en niñas y adolescentes menores de 14 años, mismos que van de la mano con los procesos lentos, legales y judiciales en torno a esta problemática. Este flagelo afecta principalmente a los departamentos de Huehuetenango y San Marcos, en los que se registran más embarazos en niñas menores de 10 años. Nuestro monitoreo, cuya fuente es el SIGSA, que es el Sistema de Información General en Salud, nos dice que hay 4.700 embarazos en niñas entre los 10 y los 14 años. Obviamente, recuerden que según nuestro marco legal, toda relación sexual con una persona menor de 14 años es violencia sexual. Entonces, estamos hablando de violencia sexual con agravación de la pena, que son embarazos. El problema no termina ahí. Los casos de violación sexual no son llevados adecuadamente en los órganos de justicia y hasta el momento son pocas las sentencias por este delito. Datos del organismo judicial es que de estas 4.700 embarazos tenemos 1.200 denuncias. Hablo solo del año 2016. Tenemos 1.200 denuncias. Si nos vamos a procesos de captura, han habido casi 600 capturas, pero estas capturas no corresponden solo al año 2016, sino estamos hablando del 2012, 13, 14, 15 y 16. Hasta la fecha, las sentencias alcanzadas en este año no corresponden a la fecha, ya que son denuncias arrastradas desde años anteriores y solo se logra una resolución del 2%.
Mucha atención porque tenemos información de último momento. Para esto tenemos a nuestro compañero Juan Pablo Garrido, ubicado en una ubicación donde nos va a trasladar toda esta información. Juan Pablo, buenas noches, por favor, adelante con este reporte. Pablo, televidentes, buenas noches. Queremos dar a conocer que este día autoridades de la Policía Nacional Civil han inaugurado una exposición, esto en el Parque de la Industria, específicamente en el Salón 3. Según lo indicaba el portavoz policial Jorge Aguilar Chinchilla, se tiene como finalidad que los guatemaltecos puedan conocer las distintas unidades y el trabajo que realiza día a día la Policía Nacional Civil. Es importante señalar que se cuenta con todo tipo de material, el cual es utilizado por las fuerzas de seguridad. Puedo también comentarles que unidades como el Comando Antisecuestro, la Subdirección General de Análisis de Investigación Antinarcótica, el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil cuentan con un stand en esta exposición, la cual se está desarrollando en el interior del Parque de la Industria. Es importante señalar que esta exposición estará finalizando el día de mañana aproximadamente a las 10 de la noche y fue inaugurada este mediodía por el subdirector general de Prevención del Delito, el comisario José Antonio Zuzbán. Pablo, es la información que podemos actualizar. Retorno contigo a Estudios Centrales. Gracias por el reporte, Juan Pablo Garrido. Buenas noches para ti y también los compañeros en Unidad Móvil. Vamos a regresar con más información de su interés. Usted está en T13 Noticias. Bien, estamos de regreso y antes de finalizar la presente emisión vamos a hacerlo con una actualización informativa debido a un operativo policial que ha sido efectivo en el municipio de Misco, Pablo. Así es, vamos hasta este municipio con nuestro compañero Samuel Orozco para conocer los resultados de este operativo policial. Samuel, buenas noches, adelante. Pablo, Alan, muy buenas noches. En el estudio principal quiero contarles de que hace pocos momentos han sido trasladados hacia el juzgado de Misco, aquí en la zona 4 de este municipio. Dos hombres que han sido capturados en el interior de una vivienda. Estamos hablando en la 14 calle y 11 avenida de la zona 11, ahí por la colonia Minerva. Y es que este operativo se ha alargado luego de que localizaran. En principio, las autoridades llegaban por el tema de posibles extorsionistas. Sin embargo, a la llegada, pues localizan un fusil AK-47, se localizan más de 200 municiones de diferentes calibres, 45, .56 y de AK-47, pero también se localiza una pistola 9 milímetros. De momento se está haciendo la identificación correspondiente, ya que en un principio se había hablado de unos nombres, pero una de las personas pues todavía no había presentado su documento de identificación. Por ello se trasladan aquí también para hacer la identificación a través de también las huellas y verificar que sean estas personas. Y al mismo tiempo es de mencionar de que según las autoridades también podría ser investigados por temas de sicariato. Sin embargo, todo es preliminar hasta el momento. Ha dado como resultado positivo entonces la captura de dos hombres de 25 años que estaban operando en este sector. Es parte de lo que se puede mencionar a esta hora de la noche. Alan, Pablo. Excelente reporte como siempre, Samuel. Muchas gracias por ese informe